En cuanto al colegio, es muy importante que se debe individualizar según las necesidades especiales o específicas. Es muy importante que en la psicopedagogía, como habíamos hablado anteriormente, es una ayuda complementaria para poder encontrar cuál es el ritmo y cuál es el currículum escolar que ese niño debería seguir. Hay dos centros en cuanto a la escolarización. El primero es el ordinario de integración, que es lo que les nombré hace poquito, que es un centro de niños sin condiciones neurológicas que acuden o integran a los niños con alguna condición. Entonces, ahí obviamente se van a requerir recursos que son muy específicos para que ellos puedan desarrollar a su ritmo todas las habilidades. Y los otros son los centros de educación especializada que se reciben hasta personas menores a 20 años y pues todos están con alguna condición. Lo que se busca en esto son facilitar esa transición a la vida adulta y por eso es que se aceptan hasta los 20 años. ¿Cuáles son los consejos para los educadores en estas instituciones? Informarse sobre la patología, que haya un trato inclusivo, dirigir el plan educativo, tener en cuenta los deseos familiares, aprender diferentes estrategias y ser comprensivo y paciente. Si bien estos niños no van a tener un ritmo igual a los otros cuando se tratan de centros de integración, pues los educadores deben tener en cuenta eso para tener diferente trato frente a ellos. Entonces, pues muy importante. Y en cuanto a la adultez, vemos que puede haber una integración laboral a pesar de que haya esta condición. ¿Por qué? Porque se pueden adaptar esos puestos de trabajo para que ellos puedan tener la vida más normal posible. Entonces existen dos empleos. El empleo ordinario, que puede ser a nivel privado, público o autónomo. En cuanto a los privados, son instituciones que deben contar con al menos de su nómina un 2% de personas con condiciones neurológicas, mientras que en los públicos se exige hasta un 5%. Y lo que se busca es la integración de estas personas y que tenga un empleo con apoyo, es decir, con todas las herramientas para que pueda desarrollar su trabajo de manera adecuada. O también otra opción es el teletrabajo, que como lo hemos visto en pandemia, pues ha sido muy útil, pero para estas personas aún más. Y existe el otro que es el empleo protegido, que son cuando hay, digamos que son centros de trabajo que su nómina en un mayor del 70% la constituye personas con incapacidad. Entonces, estos son centros especiales de empleo y como vemos aquí, una persona con parálisis cerebral, con hemiplegia, que está trabajando en un centro pues protegido con todas las herramientas necesarias para que pueda llevar a cabo su trabajo. En cuanto al entorno familiar, muy importante la comunicación del diagnóstico. Esta parte sí es de muchísima sensibilización humana, hacerles entender que esto más que una enfermedad, una patología sin cura, es un reto que uno debe tomar de manera muy madura y que pues obviamente hay muchísimas opciones terapéuticas para que el niño pueda desarrollar sus habilidades de la mejor manera, como ya lo hemos venido hablando. Entonces, esa comunicación es muy importante, recordando los espacios, el tiempo en el que se debe hacer y a quiénes se les debe hacer, y recordar que ellos van a pasar por un proceso de duelo, en donde la confusión de, pues digamos que las fases, la primera de confusión, que es simplemente quedar en shock, no poder ni siquiera hablar, no poder reaccionar de manera rápida ni oportuna, pues es lo primero. La pérdida es cuando sienten que un embarazo que estuvo bien, un nacimiento que aparentemente estuvo bien, pues se perdió y pues este es algo normal. Lo tercero es la negación. En cuanto a la negación es súper importante que ellos van a decir que simplemente es un error del médico, que van a buscar muchísimas más opiniones hasta que les digan lo contrario y esto es normal. Lo cuarto es el enfado, la culpa y es simplemente decir que fue por ellos, que ellos hicieron algo mal y obviamente pensar que es lo peor que puede pasar en la familia. Pero ya la última y la etapa como más bonita de ese duelo es cuando hay una asimilación y una aceptación. Y es donde los papás empiezan con todo el entusiasmo del mundo a dar toda su vida para que sus niños puedan mejorar de manera adecuada. Entonces es importante las exigencias del cuidado que ese niño tiene y el sentimiento de ser super padres. Esto es una palabra que llama mucho la atención
porque ellos piensan que si no están ahí al lado, las cosas no van a funcionar de la mejor manera en el niño. Entonces empiezan a sentir eso y pueden tener interdependencia familiar, el síndrome del cuidador quemado, que se trata de síntomas ya físicos y psicológicos que pueden conllevar un deterioro de la salud del cuidador principal por lo mismo, porque sienten que si no están encima no va a pasar nada bueno en el niño. Y lo otro son la carga a los hermanos. Por ejemplo, el hermanito que no tiene ninguna condición, que es autónomo y que tiene un niño con, el hermanito con esta discapacidad, pues a veces se van a poner cargas que no se deberían asumir por parte de él. Por ejemplo, dejarlo al cuidado de él, que tenga que hacer muchas cosas más del hogar, porque sus papás están como enfocados en el otro niño. Entonces, eso es muy importante. Otro es que la constancia es la clave del éxito. Todo es un proceso, como habíamos hablado en las generalidades, es algo dinámico, es algo de paciencia, entonces eso es importante. Y lo otro es desenvolverse en ambientes distintos al hogar. Un niño con parálisis cerebral no tiene ninguna contraindicación para salir, para estar con familia diferente a la nuclear, con primos, con entablar relaciones como de amistad o de otro tipo. Y es muy importante porque ayuda a su autoestima, ayuda a su, e incluso beneficios físicos que son importantes. Y en cuanto al entorno social, es muy importante porque es una fuente importante de bienestar y contribuye a incrementar la autoestima. Y es muy importante que en nuestro mundo vamos a ver barreras psicológicas que son como muy relacionadas con el rechazo, barreras arquitectónicas y urbanísticas que son ya la infraestructura, no hay nada adaptado para estas personas, y también barreras sociales, como lo hemos visto a la inclusión de la escolaridad, al trabajo que se pueden tener. Hay gente que no puede, digamos, entender el cómo comportarse con estas personas, entonces empiezan a tomar conductas inadecuadas, a infantilizar estas personas, y eso es muy importante porque, como hemos dicho, o sea, hay muchos niños con parálisis cerebral que no tienen alteraciones en la inteligencia, entonces es importante que ellos no son otro mundo, sino que los debemos adaptar e incluir en nuestro mundo. Em, Ellos pueden tener movimientos involuntarios de extremidades, de cara, perdón, y expresiones extrañas del rostro que pueden conllevar a que las personas precisamente utilicen actitudes de rechazo. Sin embargo, pues hay un curso completo para evaluar o pensar cómo ser frente a una persona con esto. Me parece muy importante cerrar la charla con una frase que daba un irlandés, se llama Christy Brown, ya falleció en los años 80. Él era escritor, él era pintor y escultor, y él sufría de una parálisis cerebral que lo único que respetó, ¿cierto?, fue el movimiento de su pie izquierdo. Entonces, hay muchas novelas de él y dice My Left Foot, que es pues obviamente el pie izquierdo, que era lo único que él tenía. Y él decía, si yo no podía ser como las otras personas, por lo menos sería yo mismo de la mejor manera posible. Entonces, esto es supremamente importante, es como un cierre para darle la importancia a esta patología que no es un determinante que si no tiene cura no puede hacer nada, no, sino buscar formas para que el niño pueda evolucionar de la mejor manera. Como es costumbre, pues me gusta traerles herramientas tecnológicas. Al momento de escanear este código QR, ustedes van a tener acceso a este documento donde explica, digamos que resume la charla, incluida la clasificación, generalidades, bueno, todo lo que hablamos y que quiero que les quede a ustedes. Esta es la bibliografía. Les quiero dar las gracias pues por escuchar esta charla, que sea de su agrado, y nos veremos en una próxima vez. Muchísimas gracias.